buenos días, estimados estudiantes. Un gusto el poder saludarlos y pues siempre animándolo, ¿verdad?, a continuar con el proceso educativo. Agradecerles por su dedicación y por el interés que le ponen, el esfuerzo que hacen ustedes es significativo para uno como docente. Vamos a iniciar con el tema. Bueno, realmente no es algo que partamos de cero. Ya la clase anterior vimos la parte teórica. Ahora vamos a tratar la manera de establecer algunos principios fundamentales en el área práctica relacionada más que todo con los espejos. Nuestra agenda, vamos a ver primero el tema, como ya dijimos, reflexión y espejos. Vamos a ver la formación de las imágenes en los espejos y luego vamos a analizar la ecuación de los espejos. El indicador de logro necesita estos aspectos. Si usted se fija, la experimentación dice que usted va a experimentar. Eso lo vamos a dejar para algo que le voy a explicar, que usted va a hacer simple y sencillamente en frente al espejo de su casa. Para poder representar, usted necesita saber cómo se forman. Para poder explicar, usted necesita saber cómo se forman las imágenes en los espejos. Para poder medir con precisión el ángulo de reflexión de un rayo en un espejo, usted necesita las herramientas matemáticas para poder hacer dichos cálculos, y para eso es necesario establecer la ecuación de los espejos, o como algunos otros autores le llaman, la ecuación de los focos conjugados. Entonces, dado el indicador de logro, se nota, es algo medular. No podemos obviar tantas cosas, aunque hemos obviado, por ejemplo, en el caso de los espejos planos y algunos otros conceptos que usted ya discutió en la clase anterior. Entonces vamos a ir a lo específico, pero aún así lo específico no podemos faltarle respeto a la física, ¿verdad? Y tenemos que explicarlo. Recuerde de que mi objetivo es que usted tenga las bases para su año de universidad próximo, no tenga problemas en introducción a la física ni en física 1. Entonces, comenzamos. Habiendo explicado el indicador, nota usted que vamos a hablar de espejos esféricos. Vamos a dejar a un lado los planos, ¿verdad? Los espejos planos. Cuando usted entienda un espejo esférico, un espejo plano le va a ser tan sencillo. Entonces, ¿qué es un espejo esférico? ¿Por qué espejos esféricos? Cuando usted toma, por ejemplo, una naranja y la divide, aunque las dos mitades no sean perfectamente simétricas, usted obtiene dos casquetes, ¿verdad? Entonces, estos espejos son un casquete. Por eso se le llama espejos esféricos. Entonces tenemos dos. El primero que vamos a analizar es el espejo cóncavo. Y aquí dos palabras son las importantes de todo el concepto: convergente y superficie curvada hacia adentro. Es la reflectante. Esas son las dos partes, ¿verdad? Usted lee el concepto despacio, pero le voy a explicar en qué consiste un espejo cóncavo. En un espejo cóncavo vamos a tener que la parte curvada, la parte interior, la parte interna, esta que estoy mostrando, es la que va a ser la parte pulimentada. En otras palabras, aquí es donde se va a generar la reflexión. Entonces, concavidad viene de cavidad, la parte interna, ¿verdad? Y este espejo tiene la característica de que los rayos convergen en un solo punto. ¿Qué quiere decir eso? Déjeme y le explico. Supongamos que este es un haz de luz, un rayo de luz se dirige hacia el espejo, llega al espejo, y la característica de la reflexión es que los haz de luz no pasan hasta el otro medio, es una cantidad muy pequeña de luz que pasa al otro medio, sino que estos se ven reflejados, es decir, regresan por el mismo medio, con un sentido diferente. Entonces este regresa, vemos el otro rayo, llega hasta el frente del espejo y se ve reflejado, regresa, y así sucesivamente. Este rayo llega, se ve reflejado. Entonces todas las reflexiones a las que le vamos a analizar y le vamos a llamar proyecciones van a pasar por un mismo punto, este punto. A esto se le llama foco, es decir, todas van a llegar al foco. En pocas palabras, todas estas proyecciones van a converger en un mismo punto. Por eso se le llama espejos convergentes, ¿verdad? Porque todas van a pasar por un mismo punto, ¿ok? Ahora de ahí van a tomar direcciones distintas, pero todas van a converger en un mismo punto. Ok,
Ahora, hay dos cosas fundamentales que debo de explicarle. Aquí se da la reflexión. Esta va a ser la zona real. ZR significa zona real. Acá podemos tener proyecciones, pero a esto le vamos a llamar zona virtual. Si usted recuerda, en la clase pasada decíamos imágenes reales y imágenes virtuales, ¿verdad? Las imágenes que se daban al otro lado del espejo, tal que parecían como que estaba al otro lado, usted podía, cuando se ve un espejo, siente que usted está al otro lado del espejo, eso es una imagen virtual. Pero las imágenes que se desarrollan acá, específicamente en el lado de la reflexión, a esas le llamamos imágenes reales. Físicamente, usted puede escuchar, por ejemplo, en una clase de Física 1, que le puede decir el docente el área positiva y el área negativa. Usted debe de comprender que la zona real, todos los valores que yo tenga en la zona real van a ser valores positivos. Y todos los valores que yo tenga en la zona virtual van a ser valores negativos. Entonces es lo mismo que yo diga zona positiva o zona negativa. Entonces usted ya va a saber y usted va a interpretar, la zona positiva es la zona donde se da la reflexión y la zona negativa es la zona virtual donde se obtienen imágenes virtuales o donde las proyecciones muchas veces se pueden integrar. Ok, ahora hay otro aspecto ya para ir desarrollando, dirigiéndonos a la ecuación, que se llama distancia focal. ¿Cuál es la distancia focal? Va a ser la distancia entre el foco, que es donde convergen en un cóncavo, y la curvatura del espejo, el centro de la curvatura del espejo. Esta distancia yo la voy a designar por la letra F y le voy a denominar distancia focal. Ahora, ¿qué va a ser la distancia focal? Si usted se fija, yo tengo el centro y la curvatura. Entonces, es como la mitad. Entonces yo voy a decir que la distancia focal va a ser igual a el radio dividido entre 2. Esa va a ser la distancia focal. El radio dividido entre 2. ¿Por qué es positiva? Si usted nota acá, esto es positivo. R sobre 2 es positivo. La razón es porque es positivo, es porque la imagen se va a dar en la parte real. Yo voy a tener una imagen real. Entonces, como la zona real es positiva, entonces el valor de la distancia focal va a ser positivo, ¿verdad? Vamos a ir al otro tipo de espejo. Vamos al espejo convexo. Aquí hay dos palabras que quiero que usted integre o que usted analice. La palabra es divergente y superficie reflectante hacia afuera. Vale. ¿Cuáles son las diferencias? Aquí el área reflectante, el área pulimentada, va a ser el área de afuera. Mire, la superficie de afuera. Y precisamente se llaman divergentes por la siguiente razón. Porque los rayos de luz van a llegar al área pulimentada, en el caso que es la de afuera, y dada su forma, estos no se van a focalizar. Estos no van a converger en un punto, sino que estas van a tener una proyección divergente, es decir, con distancias distintas y se van a dirigir en puntos muy separados. Pero sí va a haber una convergencia, no precisamente de los haz de luz específicos, pero sí de sus proyecciones. Voy y le explico eso. Yo tengo el haz de luz, este haz de luz llega, se proyecta o se refleja. Vaya. Si yo analizo, por ejemplo, este haz de luz, miren, llega a la superficie pulimentada y aquí se refleja. Toma una dirección distinta, pero esta dirección distinta que toma el haz de luz deja una proyección en la zona virtual. Nota, mira, aquí tenemos la proyección. Lo mismo, este haz de luz que llega, se refleja y toma una proyección, una dirección diferente, pero la proyección, mire, se focaliza. Y así sucede con todos los haz de luz. No se focalizan los haces como tal, pero sí las proyecciones. Y eso es algo que yo quiero que usted interprete porque a la hora de analizar las imágenes es algo que le voy a recordar. Entonces, voy a tener una focalización en la zona virtual. No voy a tener una focalización en la zona real. Quiere decir en este caso que
voy a trabajar en el lado negativo y las imágenes que obtenga van a ser imágenes virtuales, no van a ser imágenes reales. Entonces, la ecuación para, en este caso, si yo hablo de la distancia focal, va a ser de la siguiente forma. Bueno, primero tengo que interpretar el ángulo. Voy a decir, el centro de la curvatura, la distancia que hay entre el centro de la curvatura y el foco. A eso yo le voy a llamar F, distancia focal, ¿verdad? Entonces voy a decir que la distancia focal va a ser igual al radio dividido entre 2. Eso ya lo explicamos, porque el radio dividido entre 2. Pero, si usted se fija, adicionamos el signo negativo. ¿Por qué le adicionamos el signo negativo? Porque estamos trabajando en la zona virtual. Y habíamos dicho de que la zona virtual para nosotros iba a ser una zona negativa. Bien, estos son los dos tipos de espejos que se conocen como esféricos. Pero, ¿cómo es que se generan las imágenes en estos tipos de espejos? Y eso es lo que vamos a ver. Y déjeme decirle de que son varios ejemplos que necesitamos interpretar para poder luego resolver problemas. Entonces, continuamos con esos ejemplos. La formación de imágenes. Aquí yo quiero que usted ponga atención en estos aspectos que son los aspectos medulares. Primero, un rayo paralelo al eje principal. Eso es lo primero que necesito. Fíjese bien. Un rayo paralelo al eje principal. Esa palabra, paralelismo, fíjese, es importante. Que se refleje él o que se refleje su prolongación o su proyección, ¿verdad? Por un punto focal. Eso es lo primero que yo necesito. Lo segundo es un rayo paralelo que pase por el centro y que se refleje sobre sí mismo. Eso es lo segundo que yo necesito. Ahora, necesito un tercero. Este va a ser cuando yo tenga imágenes un poco difusas, un rayo que llegue al vértice y se refleje. Pero normalmente con los dos primeros yo he resuelto mi problema. Veamos algunos elementos de un espejo curvo para que nos quede bien claro. Este es un espejo curvo, mire. Tenemos el espejo, el vértice. Esta línea, es importante que la identifiquemos. A esta línea le vamos a llamar eje principal. Sobre el eje principal vamos a tener el foco. La distancia entre el foco y la curvatura central le llamamos distancia focal. Y a esto le llamamos centro de la curvatura. Estos son los elementos principales de un espejo curvo. Eso es lo que tenemos que tener nosotros en la mente a la hora de que nos vamos a proyectar una imagen. Ok. Desde el punto de vista óptico. Vamos a ver cómo se forman las imágenes. Y el primer espejo que vamos a analizar es el espejo convexo. Ok. Veamos. ¿Qué es lo primero que yo necesito? Necesito un haz de luz. Este es el objeto. Vamos a suponer que este es el objeto, esta flecha oscura que se está reflejando en el espejo. Como el espejo es convexo, quiere decir que el haz de luz que llega aquí se va a reflejar en una forma divergente. Entonces, fíjese bien. Un haz de luz dice que necesito un haz de luz paralelo al eje principal. Mire, este es el haz de luz. ¿Y es paralelo a quién? Al eje principal. Mire. Ahora, cuando este haz de luz llegue al espejo, se va a reflejar en esta dirección, ¿verdad? Pero va a dejar una proyección. Y el concepto que leíamos decía que ya sea el rayo o su proyección o su prolongación deben de pasar por el punto focal. Mire, el haz de luz paralelo al eje principal corrió hacia el espejo, no pudo pasar, se proyectó de una manera no convergente, sino que divergente, pero esto que se forma al otro lado del espejo, su prolongación se dirige acá hasta que pasa por el foco, continúa. Ok, ya tengo el primer rayo. Ahora, el segundo dice que es uno que parta también de la estructura de la imagen y que pase por el centro. Aquí tenemos el centro, miren. Quiere decir que yo hasta una regla puedo poner y trazar una línea desde este punto hasta que pase por el centro. ¿Ya? Y ya está. Ya la tracé con la regla. Yo pude haber puesto la regla aquí y trazarlo hasta que pase por el centro. Ahora, ¿dónde se va a formar la imagen? Donde estas dos líneas se intercepten. Si usted se fija, este es el punto donde se interceptan.
Si se interceptan en la parte superior del plano, la imagen va a ser en el mismo sentido, pero va a ser más pequeña. Si usted se fija, la imagen va a ser en el mismo sentido. Imagínense que esta es una vela, imaginemos que es una vela, una candela como le decimos aquí en El Salvador, ¿verdad? Aquí la candela se va a dibujar también hacia arriba, solamente que va a ser más pequeña, ¿verdad? ¿Por qué más pequeña? Porque yo debo de respetar los límites del eje principal hasta donde se da la intercepción de las líneas. Ese es el espacio que yo tengo para que se establezca la nueva imagen. Ahora, ¿dónde se dio esta imagen? Si usted se fija, esta imagen se da en el lado virtual. Quiere decir que la imagen que yo tengo es una imagen virtual. Quiere decir que en los espejos convexos, por lo general, yo voy a tener imágenes virtuales, ¿verdad? Ahora, a la distancia del objeto al espejo, yo le voy a llamar distancia objeto. Aquí yo lo he establecido, mire, con esta llave verde. Esta es la altura del objeto. Y la distancia entre el espejo y la imagen, yo le voy a llamar distancia imagen. ¿De acuerdo? Eso es con relación a un espejo convexo, ¿verdad? Vamos a ver ahora el otro espejo. Tenemos ahora la formación de imágenes en un espejo cóncavo. Bueno, en el espejo cóncavo ya sabemos nosotros que aquí vamos a tener una convergencia. Entonces, aquí tenemos el objeto. El objeto es una candela, una vela. Lanzamos el primer rayo que dice que tiene que ser paralelo a el eje principal. Mire, el primer rayo es paralelo al eje principal. Este es el eje principal y son paralelos. Quiere decir que son dos rectas que nunca se van a tocar. A eso se le llama paralelismo, ¿verdad? Entonces, lógicamente, este haz de luz va a llegar y como el espejo es cóncavo, se va a reflejar en la curvatura del espejo y va a pasar por el foco. Miren, va a pasar por el foco. Se va a dar esto precisamente en la área o en la zona real, ¿verdad? Y aquí se va a dar la prolongación, Perfecto. Ya tenemos el primer rayo que nos ayuda a establecer la imagen. Ahora tenemos el segundo rayo que dice la teoría que debe de partir del objeto, la altura máxima, pero esta debe de pasar por el centro. Aquí está el centro. Yo hasta una regla puedo poner acá y voy a dirigir, pero esta la voy a prolongar hasta que se intercepten. Aquí se interceptaron, pero ahora aquí ha ocurrido algo diferente. Si usted se fija, la intercepción de las líneas se da en el cuadrante inferior. Entonces, como se da en el cuadrante inferior, la imagen va a ser, la imagen va a ser real, pero va a ser inversa. Nota, quiere decir que la candela se va a dibujar hacia abajo. Y si usted nota, el tamaño va a ser menor. ¿El tamaño de qué me va a depender? De la distancia que hay entre el eje principal y el punto donde se interceptaron las dos rectas, ¿verdad? Entonces ese es el espacio que yo voy a tener para poder dibujar la imagen. Voy a tener entonces una imagen real, pero va a ser una imagen inversa de menor tamaño. Estos conceptos yo quiero que usted los vaya interpretando, ¿verdad? Los vaya interpretando. Bueno, continuamos. ¿Cómo entonces se forman las imágenes? Vamos a ver el primer ejemplo. Fíjese bien. Aquí tenemos un objeto ubicado en el centro de la curvatura. Tenemos curvatura, centro de curvatura, foco y el espejo. En este caso, ¿cómo se va a hacer la imagen si el objeto está situado sobre el centro de la curvatura? La candela, como la vemos aquí, está sobre el centro de la curvatura. Entonces, el primer rayo, nosotros sabemos que va a correr de manera paralela al eje principal y se va a reflejar pasando por el foco. Esto yo lo puedo prolongar hasta donde yo quiera, no hay problema. Pero el segundo rayo dice que se va a prolongar de la imagen y va a pasar por el centro de la curvatura. Usted puede decir, pero mire, el centro de la curvatura lo tenemos abajo del objeto. Sí. Entonces, ni modo, nosotros vamos a tener que seguir la regla, ¿verdad? Y vamos a trazar la línea desde la línea alta de la imagen hasta pasar por el centro de la curvatura.
pero le vamos a dar continuidad a esta línea hasta que se intercepte. La imagen yo la tengo que, el rayo yo lo tengo que proyectar hasta que se dé la intercepción. Si usted se fija, en este punto se interceptan, pero este es el cuadrante inferior. Entonces quiere decir que la imagen que se va a dar es inversa. Pero si usted nota, el tamaño va a ser igual. Aquí yo quise dibujar la candelita, ¿verdad? Estoy tratando, ¿verdad?, de actualizarme. Ahora estoy siendo un poco más técnico. Dibujo técnico le vamos a llamar a esto, ¿verdad? Entonces, la candelita va a ser del mismo tamaño, solamente que va a ser una imagen inversa, ¿verdad? ¿Eso cuándo va a suceder? Cuando el objeto esté ubicado en el centro de la curvatura. Aquí yo les he puesto un dibujito en el caso de un pin, del mismo ejemplo. Nota usted que se cumple el mismo principio. Veamos la siguiente imagen. Esto va a ser cuando la imagen de un objeto esté situado en el centro geométrico y en el foco. Quiere decir que entre el centro geométrico y el foco tengo el centro de la curvatura y tengo el foco. Ahora, entre ellos va a estar la imagen, el objeto, perdón. Bien, el primer rayo parte, ¿verdad?, según la regla, y se refleja en la curvatura, pero regresa y pasa por el foco. Yo esto lo voy a prolongar hasta donde yo quiera, ¿verdad? Ahora, en la segunda imagen o el segundo rayo tiene que partir de la altura del objeto, pero este tiene que pasar por el centro y el centro está aquí. Entonces yo tomo la reglita y yo la voy a proyectar hasta que se intercepte. Si usted nota, en este punto se interceptaron. Ahora, todo este espacio, desde el eje hasta la intercepción, en este se va a dar la imagen. Quiere decir que usted nota, la imagen va a ser de mayor tamaño, pero como usted nota también, se da en el eje inferior. Entonces, por lo tanto, la imagen va a ser inversa. Va a ser la imagen inversa de mayor tamaño, ¿verdad? Y va a ser una imagen real, porque se está dando en el lado de la zona real. En pocas palabras, es una imagen positiva, ¿verdad? Vamos a ver, tenemos aquí un ejemplo de un dibujito que yo les quise hacer, ¿verdad?, que en la misma proyección. Nota usted, ¿verdad? Vamos a ver otro tipo de imagen. En este caso, el objeto está colocado sobre el foco. Mire, aquí está el centro de la curvatura, aquí está el foco. Aquí está el objeto, ¿ya? El primer rayo se va a llevar hacia el espejo, va a regresar la reflexión y va a pasar por el foco. Mire, y se va a seguir prolongando, ¿verdad? Pero el segundo rayo va a partir de la altura del objeto y tiene que pasar por el centro. Mire, se va a seguir prolongando. Si usted se nota, aquí se da un paralelismo. Entonces, algunos escritores dicen que no se forma imagen, ¿verdad?, debido al paralelismo, debido a que estas rectas nunca se van a interceptar. Pero hay unos físicos teóricos que piensan de que sí se van a interceptar, pero el lugar en el que se van a interceptar está muy lejano, es decir, así como cuando dicen el límite del infinito, ¿verdad? Es decir, llegando al infinito se van a interceptar. Entonces es algo que nosotros no podemos medir. Por tal razón, mejor vamos a decir que no se forma imagen en estas condiciones, aunque sí haya formación de imagen. Veamos este otro ejemplo. Tenemos aquí, si usted se fija, este tipo de espejo. Tenemos la imagen del objeto. Ahora, la primera, como es un espejo, lanzamos el primer rayo y este va a regresar hasta pasar por su foco. Miren. El segundo rayo parte de la altura del objeto y se va por el centro. Si usted nota, estos cada vez se van abriendo más. Quiere decir que queda casi imposible. Es un sueño que estos se lleguen a unir. Nunca se van a interceptar. Pero sus prolongaciones en el área virtual, sí, mire, tenemos esta prolongación y tenemos esta prolongación. Estas sí se van a interceptar. Ahora vamos a tener una imagen virtual de mayor tamaño, porque el tamaño lo define el qué, la distancia entre el eje central y la altura en la cual las dos líneas se interceptaron. Aquí tenemos entonces una imagen virtual de mayor tamaño. Y vamos ahora a describir unos ejercicios.